El ambiente de nuestro hogar, ese refugio que debería ser el epicentro de la paz y el amor, puede, en muchos momentos, parecer un campo de batalla. ¿Lo has sentido alguna vez? Esa sensación innegable de que algo está pesado, de que las discusiones surgen de la nada, de que un cansancio profundo e inexplicable se apodera de todos, o incluso de que enfermedades persistentes se niegan a desaparecer. Es fácil atribuir todo esto al estrés de la vida moderna, a las presiones del trabajo, a las dificultades financieras o simplemente a la rutina agotadora que nos consume. Sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece una perspectiva mucho más profunda y, francamente, más inquietante si no la enfrentamos con la seriedad debida. Las Escrituras nos advierten, con una claridad que no deja margen para interpretaciones fáciles, que el enemigo, aquel que la Biblia describe como el adversario, no descansa. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y esa búsqueda incesante de oportunidades para actuar se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo, y tal vez de manera más insidiosa, el santuario de nuestro hogar. Es una realidad dolorosa, pero que debe ser dicha. Muchos de nosotros que profesamos la fe en Cristo hemos estado espiritualmente dormidos, distraídos o incluso complacientes. Mientras nuestra guardia está baja, es posible que entidades espirituales malignas, con intenciones destructivas, encuentren grietas para instalarse en nuestros hogares. La paz que antes era palpable comienza a desvanecerse, la luz espiritual que debería iluminar el ambiente parece apagarse gradualmente y un peso opresivo se apodera de la cotidianidad. Lo que sucede en nuestros hogares puede, efectivamente, tener un origen completamente espiritual, y si no somos capaces de discernir estas señales y actuar con la sabiduría que viene de lo alto, las consecuencias pueden ser devastadoras para nosotros y para aquellos que amamos, especialmente nuestros hijos. Lo que vivimos hoy en muchos hogares cristianos es una tragedia silenciosa, una invasión sutil que pasa desapercibida para la mayoría. El enemigo no anuncia su llegada con un estruendo, no llama a la puerta, no envía un aviso previo, simplemente se infiltra, encuentra una rendija, un espacio descuidado y se instala. Cuando finalmente nos damos cuenta, la atmósfera de nuestro hogar ya ha sido alterada, corrompida por su presencia e influencia. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos da una instrucción directa y sin rodeos: no des lugar al diablo. Efesios 4:27. Sin embargo, con una frecuencia alarmante, nosotros mismos abrimos esas puertas, a menudo sin siquiera darnos cuenta. Esto puede ocurrir por pura distracción, por elecciones aparentemente inofensivas, por omisión de nuestras responsabilidades espirituales o por una falta de discernimiento sobre lo que realmente constituye una brecha espiritual. La historia de Acán, narrada en el libro de Josué, capítulo 7, sirve como una poderosa advertencia para nosotros hoy. Tras la gloriosa victoria en Jericó, Dios había dado una orden clara: nada de la ciudad debía ser tomado, pues todo estaba consagrado a su juicio. Acán, sin embargo, desobedeció. Escondió en su tienda objetos que habían sido prohibidos, actos que representaban una clara rebelión contra el mandato divino. El resultado de esa desobediencia fue catastrófico. Israel sufrió una derrota humillante en la batalla siguiente, la presencia manifiesta de Dios se alejó y un sufrimiento colectivo se abatió sobre la nación. ¿Cuántas familias en nuestros días no se encuentran en una situación similar? Oran, cantan alabanzas, asisten fielmente a la iglesia, pero al mismo tiempo mantienen objetos escondidos en sus vidas, hábitos impuros que cultivan en secreto, conversaciones que deberían evitarse o entretenimientos que en realidad están contaminando sus mentes y espíritus. La consecuencia directa de esa duplicidad espiritual es la proliferación de guerras familiares, un cansancio espiritual abrumador y un peso que parece aplastar la atmósfera del hogar. Y lo más preocupante es que muchos de nosotros simplemente aceptamos esta situación como normal, atribuyéndola al estrés, a la rutina o a las exigencias de la vida moderna. Pero la verdad es que no es solo eso, hay una dimensión espiritual en juego.
El enemigo, con su astucia, siembra discordia entre los miembros de la familia, manipula las emociones y desmantela la comunión. Aquel lugar que debería ser un santuario de paz y un puerto seguro se transforma gradualmente en un campo de batalla donde las almas son heridas y los corazones se endurecen. Vivimos en tiempos en los que la línea entre lo que es aceptable y lo que es espiritualmente peligroso se ha vuelto cada vez más tenue. Películas que glorifican la violencia, la sexualidad desenfrenada o el ocultismo. Canciones cuyas letras llevan mensajes oscuros y que exaltan el mal. Objetos que por su origen o propósito tienen vínculos con el mundo espiritual de las tinieblas. E incluso la influencia de ciertas visitas que, sin saberlo o quererlo, pueden dejar un rastro espiritual negativo en nuestro ambiente. Todo esto, queridos hermanos y hermanas, representa una puerta abierta, una invitación no intencional al enemigo. Una casa donde la oración no es una práctica diaria y constante, se convierte en un blanco fácil, vulnerable a los ataques. Un hogar donde la palabra de Dios no se lee, estudia ni aplica, es en realidad una invitación abierta a la invasión del mal. El enemigo es paciente, sutil en sus estrategias. No viene solo para hacer una visita rápida, viene con la intención de habitar, de establecerse. Jesús mismo nos advirtió sobre la casa que, aunque limpia, si queda vacía, puede ser reocupada por el espíritu maligno que regresa trayendo consigo otros 7 peores. Esto nos muestra que Dios no desea solo la expulsión del mal, Él desea habitar. Y donde la presencia de Dios no reina soberana, el enemigo encuentra espacio para ejercer su dominio. El problema, por lo tanto, no se reduce solo a lo que permitimos que entre en nuestro hogar, sino, crucialmente, a lo que mantenemos escondido, a lo que consentimos en mantener en nuestras vidas y en nuestro ambiente. Dios ve lo que estaba oculto bajo la tienda de Acán y Él ve con la misma claridad lo que está escondido en cada uno de nuestros hogares hoy. La rebelión contra la voluntad de Dios, la omisión en nuestras responsabilidades espirituales, la formación de alianzas cerradas que nos alejan del camino correcto o la implicación con entretenimientos destructivos y corruptos, todo esto sin duda abre brechas significativas en nuestra defensa espiritual. Y es a través de esas brechas que el enemigo actúa con precisión y crueldad. Puede atacar nuestro sueño generando pesadillas e insomnio, puede inculcar miedos irracionales y paralizantes, puede abatir nuestra alma llevándonos a un estado de desánimo y desesperanza. Los niños pueden comenzar a llorar sin motivo aparente, sintiendo una opresión que los adultos no logran identificar. Los adultos pueden ser atormentados por pesadillas recurrentes que los dejan exhaustos y ansiosos. El ambiente en sí puede volverse sofocante, opresivo, pesado. Y todo esto, amados, puede tener un inicio aparentemente inofensivo. La lectura de un horóscopo por curiosidad, el uso de un amuleto que se cree que trae suerte, la participación en una superstición con la intención de resolver un problema, o la escucha de una canción que, sin que lo percibamos, rinde culto a las tinieblas y sus principados. Es fundamental comprender que el mundo espiritual opera bajo principios de legalidad. No importa si estamos jugando o si es algo que consideramos sin importancia, si hay una participación, una conexión, un permiso, se concede una autorización para que las fuerzas espirituales actúen. Objetos que fueron consagrados al mal, ya sea por herencia familiar o traídos de viajes a lugares donde se practica el ocultismo, también tienen el poder de contaminar el ambiente y abrir puertas. La palabra del Señor es categórica y nos advierte: no introduzcas abominación en tu casa para que no seas igualmente detestable. Cosa semejante a ella tendrás en Anatala. Películas, series de televisión, videojuegos y libros que exaltan el ocultismo, la brujería o cualquier otra práctica de las tinieblas funcionan como verdaderos portales, permitiendo que influencias malignas penetren en nuestra realidad. Además, las maldiciones hereditarias, que son consecuencias de pactos antiguos o prácticas ocultas realizadas por nuestros antepasados, y los pecados encubiertos que persisten a lo largo de las generaciones, solo pueden ser quebradas a través de un arrepentimiento sincero y profundo. Y sin duda alguna, la mayor invitación que podemos extender al enemigo es la ausencia de oración en nuestro hogar.
Una casa desprovista de vida espiritual se convierte en un terreno increíblemente fértil para el florecimiento del mal. Jacob, antes de subir a Betel para encontrarse con Dios y edificar un altar, dio una instrucción clara a su familia. Primero, debían purificarse, y segundo, debían remover todos los dioses extraños y objetos de impureza que estaban entre ellos. Solo después de esa limpieza y purificación podrían subir a buscar la presencia del Señor. Esta narrativa bíblica nos enseña una lección vital. Antes de buscar a Dios con fervor, es esencial que hagamos una limpieza profunda en nuestro hogar, removiendo todo aquello que pueda desagradarle o abrir puertas al mal. Dios es santo y su presencia santificadora exige separación del pecado y de la impureza. La santidad de Dios no puede coexistir con la presencia de abominaciones. Y es precisamente en este punto donde la responsabilidad del sacerdote del hogar se vuelve innegociable. Cuando el hombre, que es la cabeza espiritual de la familia, se muestra omiso en sus responsabilidades de orar, de proteger espiritualmente el hogar y de liderar en la fe, toda la familia inevitablemente sufre las consecuencias. Sin embargo, incluso ante esta realidad desoladora, aún hay esperanza. Es absolutamente posible cerrar las puertas que fueron abiertas al enemigo, renunciar a cualquier alianza o pacto con las tinieblas, destruir los lazos que nos atan a las prácticas del mal y, sobre todo, restaurar la gloriosa presencia de Dios en nuestro hogar. La palabra nos asegura que, cuando resistimos al diablo en el nombre de Jesús, Él está obligado a huir. Pero para que esa huida sea definitiva, necesitamos ser diligentes en cerrar todas las brechas. Tu casa no fue diseñada para ser un escondite de abominaciones, sino una morada para el Altísimo, un lugar donde su gloria pueda habitar y radiar. Y si hoy estás escuchando esta palabra con un corazón abierto y con el coraje necesario para actuar, Dios, en su infinita gracia, te mostrará exactamente qué necesita ser removido. Y a medida que demuestres tu obediencia, la paz que sobrepasa todo entendimiento comenzará a regresar. La luz divina volverá a brillar intensamente, y la gloria de Dios reinará una vez más en tu hogar. Porque, seamos honestos, lo más trágico de todo no es que el enemigo consiga entrar en nuestra casa. Lo más devastador es que el Espíritu de Dios, que debería ser el habitante principal, decida retirarse. Y cuando Él se retira, la casa, en el sentido espiritual, se seca, la oración comienza a cesar, la alabanza se silencia y la dulce y poderosa presencia de Dios se ausenta. Y entonces, todo comienza a desmoronarse, nuestra fe se fragiliza, nuestras emociones se descontrolan, nuestras finanzas colapsan y nuestras relaciones se deterioran. Pero, aún así, hay esperanza. Si hay un arrepentimiento genuino, Dios promete regresar. Si hay un clamor sincero del corazón, el fuego del Espíritu Santo será reavivado. Y si hay una consagración total, el milagro de la restauración ocurrirá. Tu casa puede, sí, volver a florecer y prosperar, pues donde Dios habita, el enemigo es inevitablemente expulsado. Que hoy sea el día en que la presencia de Dios regrese triunfalmente a tu hogar. Amén. Es crucial entender que la batalla espiritual en nuestro hogar no se limita solo a la remoción de objetos o a la renuncia de prácticas específicas. Se profundiza en la restauración de un ambiente de santidad y en la activación de la autoridad espiritual que nos fue concedida en Cristo. Piénsalo como un proceso de restauración de un ecosistema. Si un suelo está contaminado, no basta con remover el contaminante. Es necesario reintroducir los nutrientes necesarios, restaurar el equilibrio y plantar nuevas semillas que florecerán. De la misma manera, en nuestro hogar, después de identificar y remover las brechas espirituales, necesitamos cultivar activamente la presencia divina. Esto se manifiesta a través de un compromiso renovado con la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual, y con la oración, que es nuestra línea directa de comunicación con el Padre. Ahora, considera cómo se aplica esto cuando te enfrentas a la tentación de involucrarte en conversaciones que drenan la vida, chismes que socavan la unidad o entretenimientos que distorsionan la verdad. En lugar de simplemente resistir la tentación, lo cual es importante pero solo el primer paso, necesitamos llenar intencionalmente ese espacio con algo que edifique. Tal vez, en lugar de un momento de distracción con contenidos dudosos, podamos dedicar ese tiempo a leer un salmo en voz alta u orar por un miembro de la familia. La sustitución activa es una estrategia poderosa. En lugar de solo decir no a lo que es perjudicial, debemos decir un enfático sí a lo que es celestial y edificante.
Además, la autoridad que tenemos en Cristo Jesús es un arma poderosa contra las embestidas del enemigo. Cuando reconocemos que el nombre de Jesús tiene poder sobre toda autoridad y principado, y que Él nos concedió autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, podemos declarar esa verdad sobre nuestro hogar. Esto no es meramente una afirmación positiva, es una declaración de guerra espiritual basada en la realidad de lo que Cristo ya conquistó en la cruz. Declara, en el nombre de Jesús, que tu hogar está santificado para el Señor, que ninguna arma forjada contra Él prosperará, y que la paz y la gloria de Dios son las que gobiernan ese ambiente. Esta declaración verbal, afirmada en la fe, tiene el poder de desmantelar las obras del enemigo. Otra capa crucial implica comprender que un hogar espiritualmente fuerte se construye sobre los pilares de la unidad y el amor sacrificial entre los cónyuges. Los miembros de la familia. Cuando hay discordia, resentimiento o falta de perdón, creamos fisuras que el enemigo puede explotar. Por lo tanto, un aspecto esencial de la restauración espiritual del hogar es el compromiso con la reconciliación y el perdón mutuo. Esto significa sentarse con un ser querido, incluso cuando es difícil, y buscar la sanidad para las heridas emocionales y espirituales. El perdón, cuando es genuino, es un acto de liberación que no solo nos libera, sino que también cierra puertas que el enemigo usaba para atormentar nuestra casa. Por lo tanto, la vigilancia constante es una virtud a cultivar. No se trata de vivir en un estado de paranoia, sino de mantener una conciencia espiritual activa. Esto implica estar atentos a nuestras propias fallas, a las influencias externas y a las tácticas sutiles del enemigo. Podemos hacer esto dedicando un tiempo diario para examinar nuestro corazón y nuestras acciones, buscando la dirección del Espíritu Santo para identificar cualquier cosa que pueda estar fuera de lugar. Esta autodisciplina espiritual no es una carga, sino una protección. Es como un guardia que patrulla los muros de una ciudad, asegurándose de que ninguna amenaza se acerque sin ser detectada. Finalmente, la restauración del hogar no es un evento único, sino un proceso continuo de santificación y edificación. Significa que incluso después de haber removido las brechas y declarado nuestra autoridad en Cristo, debemos continuar nutriendo la presencia de Dios en nuestro hogar. Esto puede implicar la creación de rituales familiares que glorifiquen a Dios, como un tiempo devocional diario, una noche de adoración familiar o simplemente el hábito de expresar gratitud a Dios en momentos cotidianos. Al mantener un enfoque constante en la santidad y la presencia de Dios, creamos un ambiente donde el mal no encuentra terreno fértil para manifestarse y donde la gloria del Señor puede de hecho reinar. Al reflexionar sobre el camino recorrido hasta aquí, percibimos que los elementos que antes parecían dispersos comienzan a converger, formando un cuadro más claro de la realidad espiritual que nos rodea. Las semillas de desorden que el enemigo siembra en nuestros hogares no son invencibles, encuentran un terreno fértil donde la vigilancia se debilita y la santidad es descuidada. Sin embargo, la fuerza transformadora que reside en nosotros, el poder del Espíritu Santo que nos guía, nos capacita para desarmar esas estrategias con una sabiduría que trasciende la comprensión humana. Es como observar un río que, tras atravesar un valle oscuro y sinuoso, encuentra su curso hacia un océano de luz y plenitud, donde sus aguas ganan nueva vitalidad y propósito. En esta perspectiva, se vuelve evidente que la fragilidad percibida en nuestro ambiente doméstico no es un destino inmutable, sino un llamado a la acción, una invitación para reactivar nuestra autoridad espiritual. Las diversas influencias que prueban la solidez de nuestro refugio, ya sean sutiles o más evidentes, encuentran su fuerza en el permiso tácito o explícito que ofrecemos. Sin embargo, con la claridad que la palabra de Dios nos concede, podemos discernir qué corroe nuestra paz y qué nutre la presencia divina. Es un proceso de alineación, donde nuestras elecciones diarias, nuestras palabras y nuestras actitudes se convierten en los cimientos de un hogar que refleja el orden celestial, en contraste con la entropía que el adversario intenta imponer. A medida que avanzamos hacia el desenlace de esta reflexión, la comprensión de lo que está en juego se profundiza. No se trata solo de alejar una presencia indeseada, sino de cultivar un ambiente donde la santidad florezca y la gloria de Dios se manifieste plenamente.
Las diversas facetas de la vida espiritual que exploramos convergen hacia un punto central, nuestra capacidad de ser guardianes efectivos de nuestro hogar, transformándolo de un potencial campo de batalla en un santuario de paz y comunión con el Creador. Esta transición no ocurre por casualidad, sino mediante una intencionalidad consciente y una fe activa que responde a los desafíos con la autoridad que nos fue conferida. En este camino, la comprensión de las raíces espirituales de los desafíos que enfrentamos nos capacita para abordarlos con una perspectiva renovada y con las herramientas adecuadas. Es como un jardinero que al identificar una plaga en su plantación, no solo remueve las hojas afectadas, sino que también fortalece el suelo y protege las raíces para garantizar la salud y la vitalidad de toda la planta. De la misma manera, al entender las dinámicas espirituales, podemos actuar de manera que erradiquemos el mal y promovamos un crecimiento saludable en nuestro hogar, tanto en el ámbito natural como en el espiritual. La claridad que emerge de este análisis nos prepara para el paso final, para la afirmación de la verdad que libera y restaura. Lo que se ha revelado hoy no es un mero cúmulo de información, sino una invitación a la transformación profunda del santuario más íntimo que poseemos, nuestro hogar. Hemos visto que las batallas que libramos en nuestros hogares a menudo trascienden lo natural, adentrándose en el campo espiritual, donde el enemigo busca incansablemente brechas para sembrar discordia y desánimo. La clave para la victoria no reside en ignorar estas realidades, sino en despertar a ellas con la claridad que la palabra de Dios nos ofrece. La advertencia sobre la necesidad de purificar nuestros ambientes, de renunciar a prácticas que abren puertas al mal y de cultivar activamente la presencia divina en nuestra cotidianidad es un llamado a la acción para cada uno de nosotros, especialmente para aquellos que lideran espiritualmente sus familias. La verdadera práctica comienza ahora, en el silencio de nuestro corazón, en la decisión firme de no dar más lugar al diablo en nuestras casas. Esto significa un compromiso renovado con la oración, no como un ritual, sino como un diálogo vivo y constante con el Padre. Significa sumergirse en la palabra, permitiendo que sea la luz que guía nuestros pasos y la espada que aleja las tinieblas. Significa, sobre todo, vivir en obediencia, reconociendo que la santidad de Dios exige nuestra separación de lo que es impuro. La atmósfera de nuestro hogar puede y debe ser un reflejo de la gloria divina, un lugar donde la paz de Cristo reina soberana, donde el amor es el lenguaje predominante y donde la presencia del Espíritu Santo es palpable. Recordemos que la autoridad que tenemos en Cristo Jesús es nuestra mayor arma. Cuando declaramos nuestro hogar como consagrado al Señor, cuando renunciamos a cualquier pacto o influencia maligna, estamos activando el poder redentor de la sangre de Jesús. Esa autoridad, cuando se ejerce con fe y discernimiento, tiene el poder de desmantelar las fortalezas que el enemigo levantó. Lo que antes parecía un terreno invadido por las tinieblas puede convertirse en un jardín florido, donde la presencia de Dios es el aroma que permea cada ambiente. La batalla es real, pero la victoria ya nos pertenece en Cristo. Que cada hogar, a partir de este momento, se convierta en un testimonio vivo del poder de Dios para transformar, restaurar y santificar, irradiando la luz del Evangelio para un mundo que tanto la necesita.